Sevilla. Un lugar lleno de historia, de cultura, de vida. Nosotras, Maya y Galia, nos embarcamos en un viaje que cambió nuestras perspectivas del mundo para siempre. Así, ustedes verán nuestra experiencia por nuestras 7 cosas más influenciales que experimentamos por nuestro viaje a España. La cosa más obvia que nos gustaba fue cómo desarrollamos y mejoramos nuestro español durante el viaje a España. Inmediatamente, cuando aterrizamos en este país, empezamos a hablar en español y durante todo el día, cuando estuvimos en Madrid, nosotras no paramos de hablar hasta que me dolió la garganta. Eso fue muy especial para nosotras porque vimos cómo pudimos comunicar en español y nos dimos cuenta de nuestras habilidades y eso nos daba mucha confianza. 2 señores aún me complementaron mi nivel de español cuando les hablé en un restaurante. La cosa más divertida de España que relaciona a aprender español fue cómo aprendimos el slang de España. Absorbimos todo el slang chévere de nuestros guiadores y maestros y pasamos un rato muy divertido charlando con ese slang y usándolo tanto como pudimos. Por ejemplo, aprendimos ¡Qué rollo! Pille! ¡Hola, Quillo! ¡Madre mía! ¡Señor! Y finalmente, guay y güey. Una de las cosas más influenciales del viaje a España fue cómo pudimos ver efectos o aspectos de España que aprendimos en clase y cómo los conectamos a la vida real. Por ejemplo, estábamos caminando en Sevilla cuando nos dimos cuenta de que la calle donde estábamos fue nombrando Fray Bartolomé de las Casas. Nosotras dos recordamos que aprendimos de esta figura impresionante cuando estudiamos la historia de España y Latinoamérica, porque hablamos sobre él y su impacto mucho en clase. Claro, inmediatamente tuvimos que tomar una foto. Luego, cuando visitamos el Museo de la Plaza de Toros, estábamos en un estado de shock porque vimos unos dibujos auténticos de Goya, el pintor famoso que estudiamos en Español 4. Una de las cosas más prevalentes que vimos en ambas nuestras salas de clase y en España fue la Semana Santa. Empezamos el año en Español AP, aprendiendo sobre fiestas importantes en el mundo hispanohablante. Fue muy especial para nosotras dos ver cómo esa información que aprendimos fue expresado en la vida real y cómo no solamente fue un hecho para una comparación cultural. Observamos cómo la gente arreglaba la ciudad y la catedral para la fiesta y aún cómo la gente practicó sus procesiones para el desfile. Fue algo muy impactante ver cómo ellos llevaron la plataforma con estatuas enormes y pesadísimos. La religión es enraizada en la cultura de Sevilla. En todas las partes habían cosas con significancia religiosa, como los nombres de las calles, los monumentos o dibujos de Cristo y la Virgen María, muchísimas iglesias y obviamente la catedral gigántica. La cantidad de catolicismo que había en la ciudad fue extraño, interesante y aún un poco abrumador para nosotras. Otra cosa que vimos fue el sitio donde Cristóbal Colón fue enterrado. En Español 4 aprendimos de Colón y de la caída del Imperio musulmán, que terminó con la reconquista de la ciudad de Granada, gobernado por nuestro rey musulmán favorito, Boabdil. En la Catedral de España había una estatua grande que rodeaba los huesos de Colón, que mostró 4 reyes cristianos llevando su tumba. Un rey cristiano estaba empalando una granada, la fruta para representar la caída de los musulmanes, y pensábamos que eso era muy gracioso. Aparte de ver la cultura española, también observamos muchos aspectos que eran tan diferentes de las tradiciones de las culturas que nosotras conocemos. Por ejemplo, una diferencia que nos sorprendió mucho fue cómo todos los lugares en Sevilla sintieron muy cercanos unos a los otros. En los Estados Unidos, particularmente en los suburbios, todo está a 100 millas de distancia. La ciudad de Sevilla sintió más pequeña y segura porque pudimos caminar a través de la ciudad a pie sin problemas. Yo vi quizás 4 protestas en la Plaza Nueva solo en los 9 días que estábamos allá. Las protestas fueron para el medio ambiente, derechos de mujeres y derechos de obreros.
Eso me causó a dar cuenta de que no todos comparten la prosperidad y riqueza que vi en la superficie. La cosa más diferente para nosotras era el ritmo circadiano español. Notamos que los españoles se levantan más tarde en la mañana, comen almuerzo más tarde y están despiertas y afuera tarde en la noche. Fue muy sorprendente ver cómo niños chiquitos y bebés estaban afuera en las calles hasta las horas tardes de la noche. Unas de mis experiencias favoritas de España ocurrieron cuando yo y una amiga sentamos debajo una estatua grande en la plaza de la catedral tarde en la noche, acerca de las 10, comiendo helado, charlando y escuchando a una guitarrista que tocaba música española bella. Todo era tan tranquilo. España es un país que posee una historia rica que se remonta a tiempos muy antiguos. Muchos pueblos gobernaron a esa tierra a través de tiempo, contribuyendo al paisaje cultural que podemos ver hoy en día. Nos gustan las leyendas antiguas atadas a Sevilla por los barrios y calles. En particular, aprendimos sobre 3 leyendas especialmente divertidas. Aprendimos por qué Sevilla tiene la lama No me ha dejado, así como la significancia del nombre de un calle, cabeza del rey Don Pedro. Y eso fue muy interesante. Finalmente, escuchamos el cuento sobre la judía Susana, que traicionó a su padre. Pensábamos que era interesante que la catedral gigántica en Sevilla era una mezquita durante el tiempo de los moros. Era chévere que habían rampas para subir las giraldas. Esas rampas fueron construidas por los moros que las usaban para que pudieran subir con burros cómodamente 5 tiempos cada día para rezar. Finalmente, la experiencia de visitar el Real Alcázar fue extremadamente especial para nosotras, porque vimos el papel importante de la historia. Y, hablando del Alcázar, una parte integral del paisaje de España fue la arquitectura fantástica que rodeaba el país. En Sevilla la mayoría de los edificios eran llenos de rica historia, como nada que habíamos visto. En las calles estaban estructuras extravagantes y casi cada edificio era bellísima. Nos quedamos con una boca abierta casi todo el viaje. Fue interesante ver, especialmente en el Real Alcázar, los elementos moros como el yeso, el agua, los diseños repetitivos, el azulejo y la madera, y cómo mezclan con la arquitectura gótica de los cristianos. Aún la Universidad de Sevilla era bella, con arquitectura que pareció antigua. Otra cosa que notamos que fue muy interesante fue la mezcla entre lo nuevo y lo antiguo que permeó la ciudad. Sevilla estaba llena de monumentos históricos, de palacios y plazas antiguas y de barrios y jardines fantásticos construidos hace muchos años. Sin embargo, también se estableció el paisaje nuevo, más moderno. Por ejemplo, el parque acerca del río Guadalquivir pareció muy actual, especialmente porque estaba llena de graffiti y arte joven, que era tan bella como la arquitectura antigua de la ciudad. Finalmente, una parte integral del paisaje de España era la naturaleza fantástica del país. Cuando viajamos por el AVE, así como los autobuses en camino a Cádiz, vimos la vista bella del campo español. Además, en Sevilla me enamoré con los parques enormes y lujosos del Real Alcázar y de María Luisa. Toda la ciudad pareció llena de árboles y flores que mezclaron con la arquitectura y noté la cantidad de naranjos acerca de la región. Uno de los momentos mejores de nuestro viaje a España fue charlar con las guías fantásticas. Durante el viaje traté de hablar con las guías lo más posible porque eran tan sabios y chéveres. Conocimos a Ramón, Celia, Silvia, Sara y Loreto, quienes eran tan simpáticos e inteligentes. También fue muy divertido acercarse a señora Pérez, que era tan guay. Además, cuando conocimos a los estudiantes españoles, eran muy amables y lindos y nos gusta aprender sobre su sistema escolar. El padre de mi familia anfitriona, Carlos, era muy hablador y nos enseñaba muchas cosas sobre España. Él nos contaba sobre la historia y las ondas de migración de España y también cómo es vivir en España en la actualidad.
De hecho, una de mis experiencias favoritas del viaje ocurrió cuando conocí a Carlos y tuvimos una conversación fantástica, porque era un individuo muy sabio que sabía tanta información sobre la política, la historia y la cultura. No pude parar de hablar con él durante toda la cena y también después de la comida, porque estaba tan interesada y la conversación era tan divertida. Por fin hablé tanto con Carlos que Erika y Maya y Taylor salieron de la sala y eventualmente, después de 1 hora y media, me forzaron a salir. Pasamos un rato fantástico durante nuestro viaje, solamente caminando por las calles bellas del país, charlando, riendo y gozando la vacación. Tuvimos la oportunidad de remar en el Parque de Madrid y la Plaza de España. Esas experiencias fueron muy divertidas porque relajamos en el agua, disfrutamos del medio ambiente tranquilo y bello y reímos. Presidente Obama también estaba en Sevilla en el mismo tiempo de nosotras. Estábamos muy emocionadas y esperábamos verlo. Y finalmente, aunque fue muy difícil escoger, nuestros lugares favoritos en Sevilla consistieron de la Plaza de España, los barrios árabes y el Real Alcázar. La Plaza de España fue particularmente inolvidable porque fue la primera cosa grande que vimos en España. Los baños árabes fueron absolutamente fantásticos, especialmente la vista asombrosa de la ciudad brillante durante la noche, cuando estábamos en un jacuzzi relajante encima del techo, y también las varias piscinas y el sal para el cuerpo. Y finalmente, el Real Alcázar fue fantástico porque era tan lleno de arquitectura magnificente, de historia rica y de naturaleza. Así se puede ver que nuestro viaje a España era una experiencia inolvidable. ¡Dan Budi!